Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí en Tenango del Aire. Bienvenidos y bienvenidas todas a esta segunda sesión del ciclo de conferencias, a 500 años de la región de los volcanes y de la Orden de Predicadores de su arribo a México. Y bueno, también conmemorando que llegaron aquí a la región de los volcanes, que ahí hay un truco un poco en el título, porque como descubriremos a lo largo de estas sesiones, la Orden de Predicadores fue llegando poco a poco, como en una especie de tandas, ¿no? Sin embargo, la comunidad de Chimalhuacán, que fue donde se bautizó la 10ª musa Sor Juana, pues fue ahí donde llegaron muy inmediato los predicadores en 1528. Si consideramos que su arribo a México fue en 1526, realmente llegaron muy pronto a la región de los volcanes. La Orden de Predicadores, como ustedes bien saben, fue la segunda orden en arribar a México como proyecto evangelizador. Es así que, bueno, este ciclo de conferencias nos pareció pertinente generarlo junto con la diócesis de Valle de Chalco, donde hemos encontrado en Monseñor Víctor René, pues realmente una persona interesada en la cultura, en el arte, en la historia. También aprovecho para agradecer a los párrocos que han sido sede de este ciclo de conferencias, en particular el día de hoy al Padre Gregorio, al Padre Roberto, quienes nos acompañan en esta sesión, porque aunque pareciera algo muy sencillo, muchas voluntades se mueven, muchas cosas se tienen que gestionar. Entonces, pues para nosotros es un gusto que el día de hoy nos acompañen. También agradecemos, por supuesto, a la Orden de Predicadores, que ha tenido a bien acompañarnos en esta segunda sesión, a Fray Domingo, el prior de la Casa de Amecameca, esta casa de formación. Como hace 500 años, hoy los dominicos vuelven a Tenango del Aire. Entonces, para nosotros es un momento lleno de mucha emoción, pues de mucha ilusión también ver cómo llegan. Hace un momento, cuando arribaron los predicadores a esta comunidad, de verdad que es una escena que ya la verán en fotos, porque Leandro nos hizo el favor de tomar una foto, cómo vienen arribando, así como en el cuadro que está al final del pasillo, y cómo se siente también, pues, ver un poquito, traspolar esta historia e imaginarnos cómo hace 500 años estos hombres venían a esta región a predicar, a evangelizar a los naturales, y se enfrentaron, por supuesto, a muchos desafíos. Entonces, parte de estos desafíos, parte de lo que dejaron en esta región, es lo que veremos en este ciclo de conferencias. Y bueno, me gustaría cederle el uso de la voz a Fray Domingo para que nos regale unas palabras, un mensaje muy breve sobre lo que esta conmemoración significa para la casa de San Luis Beltrán en Amecameca y, por supuesto, para los dominicos. Un fuerte aplauso para Fray Domingo. Pues buenas tardes a todos, gracias por la invitación, que ya hemos comentado ya en algunas reuniones que tuvimos, y a veces es complicado asistir a todas, pero hicimos lo posible en esta y algunas de las siguientes. Pues ya es un motivo de alegría celebrar los 500 años de la llegada de nuestros hermanos frailes dominicos a estas tierras. Como todos sabemos, pues pasaron por este lugar al ingresar a lo que hoy es México, por la costa de Veracruz, y pasar por aquí para llegar a la Tenochtitlán, en la Ciudad de México, actualmente, ¿verdad? En aquella época. Y después, como dice, se empezaron nuevamente el camino para venir a esta región de la Ciudad de México, lo que sería, y de estas regiones de los volcanes, como se llama o se conoce ahora, y de aquí hacia la zona de Oaxaca, Chiapas, Guatemala, después Puebla, y fueron 4 provincias que se establecieron en los primeros años. Entonces, pues es un motivo de alegría y gozo, porque pues en esas regiones, con los hermanos indígenas de aquel momento, el llevar la palabra de Dios a todos ellos, pues de acuerdo a las circunstancias que se vivían. Y lo primero que hicieron, pues fue sin duda el aprender de muchos de ellos las lenguas de estos pueblos. Es decir, antes de que el Concilio Vaticano II del siglo pasado
nos hablara la lengua vernácula, ya los frailes aquí introdujeron la lengua vernácula para poder hablar, comentarles, compartir, enseñar en el idioma, pues el Evangelio. Entonces, esos son los motivos de que estamos celebrando la llegada y al establecerse. Sus fechas simbólicas que de alguna manera pues nos muestran la riqueza de aquel tiempo y también un reto para los que estamos actualmente, ya nada más en la provincia de Santiago, que era solamente una provincia que tiene a cargo todo lo que sería el país. En aquel tiempo hubo 4 provincias y según los estudios que hay, hubo hasta más de 1000 frailes en todas las provincias, por todos lados, que andaban. Otro momento, pero con un trabajo intenso. Entonces, es motivo de alegría. Hoy nos acompañan los hermanos novicios, que son los que están con el hábito completo, el hábito, como decía, pues que Santo Domingo nos legó y que pues los frailes traían en aquel tiempo. Entonces aquí estamos y con nosotros frailes, Padre Héctor, el Padre Francisco Quijano, y bueno, para escuchar también, por supuesto, lo que historiadores, antropólogos y demás, pues han estudiado sobre la riqueza que se ha dejado, y es un legado para todos, es una riqueza, un legado para todos, que pues nos invita simplemente a seguir trabajando, al menos en el ámbito del Evangelio, y el Evangelio tiene que ver con la promoción humana, la búsqueda del bien de las personas y todo aquello que está asociado, por supuesto, en Jesucristo, su enseñanza, pero el ámbito del bien hacia la persona, y siempre pues será el objetivo primario de la evangelización. Pues gracias. Muchas gracias, Fray. Invitamos a que nos acompañe, por favor. Porque los que se sienten aquí en la mesa, pues va a haber. Bueno, y también damos la cordial bienvenida a Monseñor Víctor René Rodríguez Gómez, quien ha sido promotor e impulsor de este ciclo de conferencias, así como en 2024 se hizo la conmemoración para la llegada de los franciscanos. 2 años después tenemos esta conmemoración, entonces eso nos habla de alguien interesado en la cultura. Señor, muchas gracias por estar aquí. Muy bien, bueno, pues vamos a dar el uso de la voz para que el día de hoy nos presenten a nuestro ponente. Este ciclo de conferencias a 500 años de la llegada de la Orden de Predicadores a México y a la región de los volcanes. El día de hoy se va a presentar el doctor Tomás Jalpa, quien ha dedicado su vida a esta región y quien además es vecino nuestro, entonces conoce muy bien de todas nuestras comunidades, de todas las veredas, los parajes, y bueno, para eso le cedo el uso de la voz a Eduardo Garrido para que nos lea una breve semblanza del arduo trabajo que el doctor tiene sobre esta región. Muchas gracias. Bueno, pues escogimos este año, porque como ya bien saben, se cumplen 500 años de la llegada de los dominicos a México y a nuestra región de los volcanes. Es importante, y es una cosa que nos preguntaban en otros ciclos, ¿dónde se ve el sello dominico? Pues el templo de San Juan Bautista, templo y exconvento dominico, pues tiene muchos testimonios que hablan de ese pasado virreinal y esa estancia de los dominicos. Por ejemplo, tenemos un mural en el Sotocoro, donde están marcados los curatos que pertenecieron a la Orden de Predicadores en la provincia de Santiago de México, y ahí se habla sobre 3 regiones en la provincia: la de habla náhuatl, que es la mexicana, donde se encuentra Tenango Tepopula; la mixteca, que ya es hacia la región de Oaxaca; y la zapoteca, también hacia la región de Oaxaca y parte de Veracruz. Ahí aparecen algunos curatos de nuestra región, como es Ixtapaluca, Coatepec, Amaquemecan, Tenango Tepopula, Juchitepec, Ecatzingo, Chimalhuacán Chalco, uno de los más sobresalientes, Huastepec, y así se va la ruta caminando hasta Santo Domingo de México, hasta Santo Domingo, Oaxaca, pasando por grandes conventos como el de Yanguitlán, el de Tepozcolula, el de Coixtlahuaca. La verdad es que los dominicos dejaron una fuerte presencia en nuestra región. Sin más, vamos a presentar a nuestro ponente del día de hoy, el doctor Tomás Jalpa Flores. Él es doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, ganador en 2 ocasiones del premio Marcos y Celia Maús a la mejor investigación de maestría y doctorado respectivamente. Es investigador de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y es autor de diversos libros, por ejemplo,
Tierra y sociedad, la distribución de la tierra en la provincia de Chalco, siglos XV y XVII, la sociedad indígena en la región de Chalco, Atzompan, fragmentos de una memoria colectiva, Ayotzingo, su historia y sus textos, el paisaje en la cartografía de tradición indígena, y Memoria y cuenta, historia de la explotación de los indios de Coatepec y Chalco. Ha participado en varios congresos nacionales e internacionales. En la actualidad ha impulsado varios proyectos comunitarios con la organización de la exposición itinerante de códices y mapas en los pueblos de Tezompa, Huauzingo, Atlazalpan. Actualmente se está preparando el proyecto de exposición en Cocotitlán, y pues ya que si se lo pedimos, el de Tenango, ¿verdad? Pues ya que estamos por aquí entonados, pues un fuerte aplauso al doctor Tomás Jalpa Flores, que es uno de los grandes investigadores de nuestra región. Y bienvenido, señor obispo, Fray Domingo y el doctor Tomás Jalpa Flores, muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, y voy a dar una breve semblanza, una aproximación a lo que es un tema muy amplio, muy complejo, que es la visión de los arzobispos, los visitadores que recorrieron el territorio, y tomo 3 ejemplos, de los cuales voy a destacar una serie de elementos que ellos enunciaron durante sus recorridos al pasar por esta región. Cabe señalar primero que estos materiales son de una riqueza enorme que nos abre las puertas para introducirnos no solo al trabajo misional y el fortalecimiento y consolidación de la Iglesia, sino también a la vida cotidiana de las poblaciones, cómo la vieron los visitadores en su momento, y en muchas de ellas vamos a encontrar que no siempre hay alusiones al lugar del que queremos saber, en este caso de Tenango Tepopula. Y esos silencios también nos dicen mucho. Entonces, eso es por un lado. Por otro, la selección de las 3 visitas pastorales que elegí son, a propósito, materiales que se han publicado y de los cuales tenemos la facilidad de acceder a ellos. Entonces, me voy a permitir primero hacer un breve bosquejo de lo que es el territorio en el que vamos a ubicar nuestro tema, que es la provincia de Chalco. Y este territorio es muy importante por las características de la zona, su ubicación dentro de la Cuenca de México, en la parte oriente, una de las regiones más ricas en cuanto a tierras, recursos naturales, y sobre todo que en la época prehispánica y en la época colonial fue considerado el granero para abastecer a las grandes ciudades como Teotihuacán y más tarde México Tenochtitlan. Nosotros vemos lo que es el contexto de la Cuenca de México. Las zonas más fértiles son las que se ubican en la parte sur, que es la región oriente, encontramos, y la porción correspondiente al área de Xochimilco. La parte más árida es la región de la Culhuacan y la parte de Catepec. Entonces, ¿sí? A ver. Bueno, me dice cuando no se escuche bien. Entonces, esta región fue asediada desde la época prehispánica por las diferentes potencias que surgieron de Panecas, después los miembros de la Triple Alianza, y en la época colonial, pues la región fue motivo de interés, primero de Hernán Cortés, hasta que la corona decidió convertirla en provincia real.
y al darle este título a la provincia de Chalco como zona adjudicada por la corona, quería decir que todo lo que se generaba y gestaba aquí era destinado para el beneficio de la corona, ¿sí? Entonces, esta región, desde la época prehispánica, pues fue importante por los ecosistemas que tenía. Y uno de ellos es la extinta zona lacustre, que comprendía el lago de Xochimilco y el lago de Chalco, que vemos en la parte superior, en color azul. Luego tenemos el fértil valle de Tlalmanalco. El otro valle es el de Amecameca, y a partir de ahí tenemos la zona del Somontano, que comprende las laderas de la Sierra Nevada, dividida en 3 grandes ecosistemas, que es la región del Somontano, la parte de los bosques, los arenales y las nieves perpetuas. Entonces, este territorio se dividió en 4 grandes regiones que fueron denominadas como Altepet, y cada una de ellas se ubicó en un punto estratégico, en Tlalmanalco, en Tenango, en Amecameca y Chimalhuacán. Entonces, estas 4 regiones, estas 4 áreas político-administrativas, tuvieron el control sobre los recursos de la zona lacustre, de los valles, de la región del Somontano, hasta lo que es la frontera natural, que son los volcanes del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Pero además, estos grandes altepet o señoríos tuvieron tierras en otras regiones, como por ejemplo en la región de Tierra Caliente, en la región poblana y en otras zonas como en Xochimilco. Entonces es una organización muy compleja que, bueno, sirvió para articular un territorio que al pasar por lo que es el paso, lo que actualmente se conoce como el Paso de Cortés, había una gran cantidad de caminos que comunicaban a los 4 grandes señoríos o altepeme. Bueno, en este contexto es que vamos a ubicar los temas que ahora nos ocupan. ¿Cómo avanza? Bien. Entonces, una vez que Cortés somete a la Ciudad de México Tenochtitlan, se empieza a distribuir el territorio entre los diferentes miembros de la corona y en particular, bueno, los diferentes conquistadores. Cortés se adjudicó en el primer momento lo que era la provincia de Chalco y sus grandes riquezas. Y a partir de 1524, para justificar la conquista y colonización del territorio, se solicitó la presencia de las órdenes mendicantes. Y los primeros que llegaron fueron los franciscanos, encabezados por Fray Martín de Valencia. Ellos establecieron su sede en la Ciudad de México, fundaron el Templo de San Francisco, y a partir de ahí empezaron a organizar su trabajo misional, que consistió en fundar varios casas, la primera en Texcoco, la segunda en Tlalmanalco, la tercera en Huejotzingo y la cuarta en Tlaxcala. Estas fueron la base para que los franciscanos empezaran a trabajar en los territorios pues, que estaban más próximos a la Ciudad de México. Y 2 años después llegaron los dominicos. Y ellos estuvieron primero en
la isla de la Española y posteriormente se trasladaron a la Ciudad de México. Venían encabezados por Fray Domingo de Betanzos, quien eligió establecer, bueno, a él se hizo cargo de iniciar la fundación del convento de Santo Domingo en la Ciudad de México y más tarde se estableció en la visita o la casa de Tepetlaóstoc para empezar a hacer un trabajo similar. El problema de estos primeros años, 1524 a 1526, era la escasez de frailes para llevar a cabo este trabajo que se pretendía realizar en las comunidades. Entonces, empezaron a hacer la fundación de los primeros conventos en los sitios ya mencionados, y estos se insertaron en lo que eran los asentamientos prehispánicos sin alterarlos. Eso es muy importante porque las primeras fundaciones de franciscanos y dominicos fueron capillas muy sencillas, muchas veces hechas de material perecedero, y se establecieron en las áreas rurales. Si bien tenían el convento de San Francisco y el de Santo Domingo, que se estaba construyendo en la Ciudad de México, en ese lapso ellos lo que les interesaba más era empezar a tener el contacto con las comunidades. Entonces no hubo en esa primera fase una alteración ni de la forma de organización de los pueblos, ni de el tipo de asentamientos. Pero hacia 1530 llega la siguiente orden, que fueron los agustinos, y ellos no tenían la intención de quedarse en la Nueva España, sino que su intención era avanzar hacia regiones más alejadas, y llegan, se establecen en la Ciudad de México con miras a ir a evangelizar regiones más inhóspitas. Se les otorgó la región de Guerrero, la montaña de Guerrero, con la idea de iniciar un recorrido hacia el puerto de Acapulco y avanzar hacia las Filipinas. Entonces, en esos años, de 1524 a 1530, las tres órdenes llegaron a la provincia de Chalco. Y los primeros que llegan, como fueron los franciscanos, que se establecen en Tlalmanalco, empiezan a desarrollar su trabajo y fundan ermitas en Amecameca, en Tenango, en Chimalhuacán y en lo que eran las principales cabeceras de la provincia. Entonces son esta primera etapa en la que los franciscanos hacen un primer recorrido por la zona y empiezan a tener contacto con la nobleza indígena y la población. Al llegar los dominicos, ellos empezaron a trabajar también en la región, y a partir de 1540, 1545, es cuando empezamos a ver que la presencia dominica empieza a ser muy importante en la zona. Primero, ellos habían establecido su sede en Chimalhuacán, Chalco, lo que ahora es Chimal, lo que se conoce ahora como Chimal. Y a partir de ahí empezaron a organizar su trabajo misional. Bueno, después de eso, empezarían a ocupar parte de lo que eran los territorios que habían ocupado los franciscanos. Para el siglo XVI, entonces, la distribución de las tres órdenes mendicantes en la provincia de Chalco era la siguiente. Los franciscanos estaban en Tlalmanalco, en Chalco, y todo lo que era el área que comprendía el antiguo Altepetl de Tlalmanalco.
fueron desplazados los franciscanos de esta región y los dominicos se establecieron en Chimalhuacán, más tarde en Amecameca y posteriormente ocuparon Tenango. De manera que para mediados del siglo XVI la región estaba prácticamente dividida entre franciscanos y dominicos. Y los últimos que llegaron, que fueron los agustinos, ocuparon la parte de la zona lacustre. Se establecieron en Mixquic, Tetelco, Ayotzingo principalmente, y el área que correspondía a esta región. Entonces, en este contexto vemos que había una clara división entre franciscanos y dominicos. Entonces, los dominicos se habían establecido en 3 de las principales cabeceras, que era Chimalhuacán, Amecameca y Tenango. Y a los franciscanos se les dejó únicamente Tlalmanalco. Bueno. Veamos un poco la historia, muy brevemente, la historia de la provincia de Santiago de México, de la Orden de Predicadores, y hacer un breve bosquejo. Bueno, la orden llega en el siglo XVI, se funda la provincia de Santiago de México, en su territorio que llegaba hasta Guatemala. Y entre 1526 y 1564 se fue reconociendo el término de este territorio, que quedó en manos de los lebreles de Dios. Y estos dividieron esta región al principio en 3 naciones. Era la nación mexicana, la nación mixteca y la nación zapoteca, tal y como ellos lo describen en sus crónicas y que está registrado aquí el listado, tenemos en este mural. Más tarde, los dominicos continuaron hacia Chiapas, posteriormente Guatemala, avanzaron a Centroamérica, llegaron al Perú, al virreinato del Perú, y llegaron, y en el siglo XVI llegaron hasta la nación mapuche, es decir, llegaron hasta Chile. Todo lo que era esta expansión de los dominicos fue muy importante porque fue a la par de lo que fue la llegada de los nuevos miembros de la orden. En el caso de las primeras fundaciones de los dominicos en la provincia de Santiago de México, tenemos que el primer sitio que se fundó fue el convento de Santo Domingo de México. Después, la siguiente sede fue la de Santo Domingo de Oaxaca. Se continuó con el convento de Huastepec. Más tarde se fundó el convento de San Vicente en Chimalhuacán, Chalco. Posteriormente el de San Juan Bautista en Coyoacán. Luego el de San Jerónimo en Yanhuitlán. Y finalmente el de Santa María Magdalena en Tepetlaóstoc. Entonces, este recorrido de estos primeros años, con el nombre de los vicarios que estuvieron a cargo de cada uno de los conventos, nos da una idea de lo que era la situación de la orden. Por ejemplo, en el convento de Santo Domingo, que era donde se estaban formando los legos que más tarde se iban a ocupar de administrar los otros conventos, había 27 frailes entre hermanos, legos y otros. Mientras que en el de Santo Domingo de Oaxaca, a cargo de Fray Hernando de Oviedo, había solamente 4. O sea, 4
cuatro integrantes para un territorio tan amplio es pues, pensar que solamente se están apenas sentando las bases para un trabajo misional que se iba preparando. Luego tenemos en el de Santo Domingo de Huastepec, que estaba a cargo de Fray Juan López. Igual había 4 sacerdotes, y en el de San Vicente Chimalhuacán, que estaba a cargo de Fray Luis Rengizo, solamente teníamos 3 y un hermano lego, ¿sí? En la Ciudad de México, bueno, cerca de la Ciudad de México, en el de San Juan Bautista, teníamos a Fray Gonzalo de Santo Domingo, y había solamente 2 religiosos con un diácono, mientras que en el de San Dionisio de Yanhuitlán estaba a cargo de Fray Domingo de Santa María, que fue uno de los principales colaboradores de todo este trabajo misional en la Mixteca. Pues solo tenía 3 sacerdotes, mientras que en Tepetlaóstoc, a cargo de Fray Domingo de Betanzos, había 5 sacerdotes. Hay que señalar que la casa de Tepetlaóstoc era solo una casa de retiro, era con el propósito de ir a meditar, no era para hacer trabajo misional. Entonces, con este panorama nos damos una idea de cuál era la situación de los dominicos en el siglo XVI. Era un grupo muy reducido que estaba haciendo un trabajo misional apenas muy superficial, digamos que estaba poniendo la semilla para ir haciendo un trabajo paulatino. Hacia 1550 llega una carta del rey firmada por Felipe II, donde se mandó a hacer una investigación de los lugares, de la situación que había y lo que estaban viviendo tanto franciscanos, dominicos y agustinos. Y ante la falta de predicadores, Felipe II manda una orden que se hagan nuevas fundaciones. Pero lo que se establece ahí es cómo se van a hacer. Y primero se señala que las nuevas fundaciones se van a hacer tanto en lo que son los territorios pertenecientes a la corona, que son las provincias reales, y en los territorios a cargo de los encomenderos. Entonces aquí tenemos ya una diferencia entre lo que eran las áreas que estaban en manos de los encomenderos y las manos que estaban bajo la corona. Y establece que en los sitios que están a cargo de la corona se empiecen a construir los conjuntos conventuales financiados por la corona, pero además con la ayuda de los naturales encabezados por los frailes. Mientras que en las áreas de encomienda había la participación de la corona, los encomenderos y los naturales. Entonces, esto es lo que nos va a establecer una diferencia muy clara en la forma en que se fue desarrollando el trabajo misional y las construcciones que tenemos aquí. Pues hubo lugares donde había más recursos para llevar a cabo este trabajo y otros donde no era posible, ya que los recursos que se obtenían de manos de la corona, más los tributos de los naturales, no alcanzaban para desarrollar todo el trabajo que se estaba realizando. ¿Y qué es lo que se estaba haciendo en esta época? En 1550. ¿Qué estaba ocurriendo en la Nueva España hacia 1550? Tenemos un proyecto muy importante que es el primer proyecto de congregación o reducción de pueblos. ¿Sí? ¿Qué indicaba esto? Bueno, ante el problema que era
evangelizar, porque estaban las ermitas o los pequeños templos ubicados dentro de un área de asentamientos indígenas, pero donde la mayor parte de la población estaba dispersa, pues los frailes tenían más dificultades para poder llegar a ellos. Entonces, la corona, a petición de los franciscanos, inician un proyecto que se llamó el proyecto de congregación o reducción de pueblos, que consistía en trasladar a toda la población que estaba ubicada en las montañas, en las áreas alejadas, y reducirla, es decir, trasladarla a donde estaba la sede del convento. Entonces, esta primera etapa, que es conocida como una etapa donde se trató de llevar a cabo la reducción por medios pacíficos, estuvo a manos de los frailes, y tanto franciscanos, dominicos y agustinos llevaron a cabo este trabajo misional. Entonces era convencer a los naturales de que abandonaran sus tierras y se trasladaran a lo que era la sede donde estaba el convento que se estaba construyendo, ¿sí? Entonces, esta primera etapa pues fue prácticamente un fracaso, ¿sí? No fue el primer experimento para iniciar una reestructuración de la manera de los asentamientos indígenas. Bueno, entonces, a partir de ahí entonces se queda este proyecto. Algunos pueblos se habían formado, pero la mayor parte de la población seguía dispersa. Los conventos ubicados en sitios aislados. Entonces, no había ese trabajo misional que hubiera logrado afianzarse. Y tenemos entonces, a lo largo de esta época, siempre los reclamos para poder llevar a cabo algo más riguroso, algo que tuviera un mayor impacto. Y en ese contexto es cuando se presentan los primeros recorridos realizados por los visitadores. Y de esas visitas vamos a ver 3 momentos importantes. La primera visita realizada por Fray Alonso Ponce de León en 1584 y 1589 en esta región. La segunda a cargo del arzobispo Fray Francisco Aguiar y Seijas de 1686 y 1687, y la última de Francisco Antonio Lorenzana y Buitrón. Bueno, de esas visitas solo elegimos estas, pero hay otras que vale la pena ir analizando para ver qué datos nos van a proporcionar. Bueno, entonces lo primero que quisiera yo señalar es que la primera visita que se hace es la de Fray Alonso Ponce de León. Se realizó en un contexto muy particular. Hacia 1584, la Nueva España estaba pasando por una de las crisis más severas de población. En 1570 se había dado la gran epidemia de Cocolistli y Matlazáhuatl, que había acabado prácticamente con el 70% de la población indígena. Entonces había muchos pueblos abandonados, muchos sitios que estaban sin población, y en ese momento la corona decidió echar a andar otro proyecto de reajuste de la población, y fue la segunda etapa de congregación de pueblos o de reducción. Pero esta etapa, después de la mala experiencia que se había tenido en la primera, la corona decidió que ya los frailes no iban a estar a cargo de las congregaciones,
sino que estas iban a quedar en manos de un juez congregador, un funcionario público que iba a aplicar medidas severas para poder realizar el traslado de la población. Entonces, frente a esas medidas que habían hecho los frailes, que era tratar de traer a la población por medios pacíficos, los funcionarios civiles, los jueces congregadores, aplicaron medidas muy severas, utilizando métodos violentos que consistieron en obligar a la población a trasladarse a la fuerza a los nuevos asentamientos. Y para ello se hizo todo un proyecto de reorganización de los territorios. Se eligió el sitio donde debían establecerse los pueblos, que eran los sitios donde se habían establecido previamente los conventos, y ahí se hizo la traza de las nuevas poblaciones. Se tiraron las calles a cordel, se distribuyeron los solares, se empezaron a construir las casas, y todas aquellas casas que no guardaran, que no estuvieran alineadas, se destruían. O sea, todo este modelo de urbanización es el que todavía podemos ver en Amecameca, podemos ver en Tlalmanalco y en otros sitios, por ejemplo en Chimalhuacán, que es una distribución del espacio ordenada de acuerdo a los modelos renacentistas. Entonces, este método de congregación de la población fue muy importante porque requirió primero de un recorrido previo para ver qué sitios se tenían que reducir o congregar, qué población había en cada lugar, cuáles eran sus condiciones y a qué señorío o a qué cabecera pertenecían. Entonces, para poder aplicar la reducción de los habitantes en la provincia de Chalco, se eligieron las cabeceras de Chimalhuacán, de Amecameca, de Tenango y de Tlalmanalco. Entonces, estos fueron los primeros pueblos que se organizaron y a ellos se trasladó la población. Tenemos un documento muy interesante, que es la visita y congregación de Amecameca, donde nos describe pormenorizadamente los pueblos que estaban sujetos a Amecameca, los que se congregaron, y también tenemos para Tenango, o sea, todos los pueblos que se congregaron en la cabecera de Tenango Tepopula. Entonces, eso sería motivo de otra charla, pero lo que es interesante es ver cómo la traza urbana que existe todavía en la actualidad viene de ese modelo de urbanización implantado en 1580 y que empezó a trabajarse no solo en esta región, sino en toda la Nueva España. Entonces, estas medidas, que era que el juez congregador iba a los lugares donde estaba asentada la población, les leían la orden de congregación, y si no se incorporaban al grupo, pues les quemaban sus casas, los ataban y los traían a la cabecera a golpe de tambor. Por eso es que todavía en la actualidad nosotros tenemos una frase muy común que se utiliza cuando una persona del pueblo va a la ciudad y que por nuestros rasgos nos dicen que pareces indio bajado del cerro a tamborazos, ¿sí? Entonces, esa frase tan simple nos habla de un proceso muy duro, muy crítico que se dio en esta época. Entonces, en ese contexto es que llega, pues, Fray Alonso Ponce de León a la Nueva España. Y él llegó a Yucatán, hizo un recorrido por toda la provincia franciscana, de ahí se trasladó a la Ciudad de México, y de ahí había recorridos por un amplio territorio
a cargo de su secretario, que fue Antonio de Ciudad Real. Entonces, más o menos para que tengamos una idea de la ruta que siguió Ponce de León, pues él recorrió más de 5 veces esta región, fue hacia la zona de Puebla, de ahí se trasladó a Chiapas, de Chiapas a Guatemala, de Guatemala llegó a El Salvador a Nicaragua, de ahí se regresó a Oaxaca, llegó a la Ciudad de México, tomó un descanso y después volvió a hacer maletas para continuar con su recorrido hacia la región de Michoacán, donde visitó toda la meseta purépecha, fue hacia la región de Guadalajara, Colima, para finalmente volver a retornar. Entonces, el tiempo que estuvo Ponce de León en la Nueva España, en verdad fue un trabajo titánico el que realizó, porque todo el recorrido fue a pie, para empezar, ¿sí? Algo muy similar a lo que hizo Fray Junípero Serra posteriormente. Y a cada lugar que llegaba, él iba haciendo anotaciones. De las visitas que tenemos, esta es quizás la más rica en datos, en descripciones, porque su secretario tuvo una mirada muy aguda de todo lo que era el itinerario que siguió, y fue describiendo las características del territorio, las distancias que había de un lugar a otro, el tipo de población que había, pero además lo que era un poco la vida cotidiana, cómo lo recibían, qué es lo que los alimentos que les ofrecían. Algo que también llama mucho la atención de la visita de Alonso Ponce de León es que, aparte de llegar en una época muy difícil, en que la población está inmersa en estas grandes epidemias, muchas mortandades, es que no tuvo un recibimiento muy agradable, que digamos, y a su paso por conventos franciscanos y dominicos, pues se llevó grandes sorpresas, muchas veces pues tuvo que salir casi a escondidas, porque o le ponían por ahí un plato con ciertas sustancias que le podía provocar algunos malestares, como sucedió en Michoacán, le daban hierbas que le provocaba diarrea, incluso pues hubo muchos intentos de asesinarlo, ¿sí? Entonces, la situación era muy complicada porque los franciscanos, dominicos y agustinos lo que tenían era el temor de lo que viniera a aplicar Ponce de León, ¿sí? Y él venía a hacer una revisión de cómo estaba la situación en cada uno de los conventos. Pues nos dejó una crónica riquísima en toda serie de noticias, y de eso, bueno, vamos a ver las 3 crónicas, pero veamos qué es lo que nos dejó la visita de Ponce de León. Primero, en su paso por el convento de Tenango Tepupula. Y les voy a leer algunos datos. Él llega en agosto de 1577. El que escribe todo esto es Antonio de Ciudad Real, su secretario, ¿sí? Entonces a él le debemos toda esa magnífica descripción. Y dice: jueves de madrugada, 6 de agosto, salió el padre comisario de Ayotzingo, y andadas 2 leguas de buen camino, por algunas cuestas arriba, entre llanos, y pasado 2 veces un arroyo con que muele un molino, allí junto al camino. O sea, nos está hablando de un molino que había en esta zona
de Tenango. Se hizo un trabajo muy interesante para ver los restos de ese molino. Y dice que llegó muy de mañana a decir misa a un bonito pueblo llamado Tenango o Copula, de los mismos indios y arzobispado, donde hay un convento de Santo Domingo. Allí le dieron de comer y descansó hasta la tarde y se le hizo mucha caridad. En aquel convento y en el de Ayotzingo y Cuitláhuac, aunque más se excusó el padre comisario, le dieron la cabeza de la mesa como si fuera su prelado, confusión, por cierto, muy de sus súbditos. Bueno, aquí entonces, ¿por qué habla de que hay una confusión? Pues porque él era franciscano, ¿verdad? Y a los visitadores se les daba la cabeza de la mesa cuando eran pertenecientes a la orden de cada respectiva. En este caso, pues vemos que no se siguen las reglas y lo que importa es, primero, la forma en que se le recibe a Fray Alonso Ponce de León en el convento de Tenango. Él había recorrido, iba rumbo a Tlalmanalco. Entonces ahí es cuando vemos que afloran las tensiones entre franciscanos y dominicos, porque sigue el relato, dice, aquel mismo día en la tarde partió el padre comisario de aquel lugar, acompañándole un fraile que vino al efecto del convento de Tlalmanalco, y andada legua y media de buen camino y llano, en que se pasa un arroyo, llegó antes de anochecer a un pueblo pequeño llamado Ayapango, de los mismos indios y obispado, visita de Tlalmanalco. Ojo, porque aquí es donde empieza. Había hecho algunos arcos, bueno, este es como lo recibieron en Ayapango, que habían hecho algunos arcos para su recibimiento, y salieron los indios a recibir con música de trompeta, llenos de alegría y contento, y diéronle de cenar, e hicieronle mucha caridad, y acudieron a verle los principales de Tlalmanalco, los cuales con grandísimo sentimiento lloraban de ver lo que pasa entre los frailes, y se decía de ellos. Esta frase es la que nos va a permitir explicar por qué esto. Bueno, primero, el recibimiento. Vemos que en todo lo que son los recorridos hay la algarabía por parte de los naturales de recibir a todas las autoridades, sean religiosos, sean civiles, sean los nobles. Siempre se les recibía con arcos florales, con tapetes de juncia, que era lo común. Y sobre todo, en la época prehispánica se acostumbraba a recibir a las autoridades y a los sacerdotes con música, la chirimía, los tambores, la caracola, era lo típico. Y en este caso ya nos habla de trompetas. O sea, estamos ya en una época en la que los naturales están utilizando instrumentos propios ya de una época que está en proceso de aculturización. Entonces, pero hay otro asunto que es importante, que es que llegan los principales de Tlalmanalco y empiezan a llorar y empiezan a decir, a quejarse, pues de lo que estaba ocurriendo entre los frailes. ¿Y qué se decía de ellos? Bueno, estamos en 1580. ¿Qué es lo que había pasado entre franciscanos y dominicos y por qué había esas tensiones? Hacia 1554, en Amecameca, cuando los dominicos se hicieron cargo del convento, los franciscanos no quisieron dejárselos, entonces se formaron dos bandos a cargo de los señores, y cada uno de ellos pues apoyó una causa y otra. Hay un códice
que narra este conflicto entre los señores de Ameca Meca, y después en la crónica de Chimalpain nos menciona qué es lo que había ocurrido en esos momentos. Entonces llegan los dominicos, desplazan a los franciscanos y encabezados por el señor de uno de los señores de Ameca Meca, empiezan a destruir las ermitas de los franciscanos. Entonces, a partir de ahí se empieza a hacer hay un conflicto entre franciscanos y dominicos que tuvo que resolver el prior de la orden, y que fue Fray Antonio de Loaiza, quien finalmente dio el veredicto para que los dominicos se quedaran a cargo del convento de Ameca Meca. Entonces, al parecer, pues todo había quedado en buen plan, había logrado llegar a un acuerdo, pero para 1580 todavía había esas rencillas. Y el texto que sigue es el que nos va a explicar qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces, estamos ahí en Ayapango, están los nobles de Tlalmanalco, y nos habla Ciudad Real de los naturales de Ayapango, que dice que son tan devotos los indios de aquel pueblo de nuestros frailes, o sea, está hablando de los franciscanos, que con no estar más de legua y media de Tenango, a donde están en lo temporal sujetos, aquí tenemos que ya a Ayapango lo habían incorporado al convento de Tenango, ¿sí? Y estaba este conflicto. Termino de leer y luego analizamos esto, ¿sí? Dice entonces, están en lo temporal sujetos, no ha habido remedio que los haga ir allí a misa, ni que quieran ser visitados de los dominicos de aquel pueblo, ni de los de Ameca Meca, que no están de allí, sino media legua, sino que van a Tlalmanalco, con estar más lejos, y antes se venderán para el pleito y se dejarán hacer tajadas que ser visitados de los frailes de otra orden. Tal es la devoción y amor que a los nuestros tienen. Entonces, es un franciscano el que está hablando, ¿verdad? Entonces, está hablando de el apego que tienen los naturales de Ayapango hacia la orden de los franciscanos, y estos habían sido incorporados al convento de Tenango, entonces se negaban a hacerlo. Y lo mismo que ocurría con los de Ayapango, ocurría con los de Centlalpa y ocurría con los de Ozumba. Entonces, ninguno de ellos que estaban dentro del área dominica quiso ser administrado por los dominicos. Entonces hubo después un reacomodo. Okay. Bueno, dejamos este asunto y vamos a otro aspecto. Luego, el visitador nos habla de la importancia de Ameca Meca y la huella que habían dejado los franciscanos ahí, que es la devoción a Fray Martín de Valencia. Y dice, media legua de este pueblo de Ayapango, camino de la Puebla, está un buen pueblo de indios mexicanos, de aquel arzobispado llamado Ameca Meca, en que entonces había un convento dominico. Fue aquel pueblo antiguamente visita de nuestro convento de Tlalmanalco, y desde aquel convento solía ir a visitarle el santo fraile Martín de Valencia, uno de los 12 primeros frailes que fueron a la Nueva España, y el primer custodio y prelado de ellos y de aquella tierra. Dios, y de aquella tierra, varón apostólico de gran espíritu, oración y meditación, y de castidad muy encendida para con Dios y para con los prójimos. Solía este siervo de Dios recogerse y
y orar y meditar en una cueva que está en un cerro casi de forma piramidal y a un lado del mismo pueblo de Amecameca, 40 o 50 estados de lo llano, donde están las casas formadas la naturaleza en la viva peña de 15 pies de ancho y algo más de largo y menos de alto. Y, perdonen, pero ya mi vista no es muy buena. Y a manera de ermita. En esta cueva se guarda el día de hoy por los religiosos dominicos algunas reliquias de aquel santo fraile, que son un cilicio de cerdas, una túnica grosera y áspera y 2 casullas de lienzos de la tierra con que el siervo de Dios decía misa. Y al otro lado está una caja tumbada que se cierra y sirve de sepulcro de un Cristo de bulto devotísimo que yace en ella, ahí atendido. O sea, nos están hablando primero de lo que era el culto a Fray Martín de Valencia y también ya de la existencia del Señor del Sacromonte, del Santo Sepulcro. Pero aquí lo que es interesante es que hacia 1580 el culto a Fray Martín de Valencia era tal, no solo en Amecameca y en Tlalmanalco, sino en toda la región, que incluso Fray Domingo de Betanzos solicitó a los custodios, cuando le informaron que ellos sabían dónde estaban las reliquias de Fray Martín, que se las permitieran ver y llevar a Tepetlaostoc para que las mostrara a los frailes que estaban con él. Entonces, Fray Martín de Valencia había hecho ya, había dejado huella en el lugar y el Sacromonte, pues estaba en ese momento construyendo 2 grandes devociones, una a Fray Martín de Valencia y la otra al Santo Cristo, el Cristo del Santo Sepulcro, o sea, el Señor del Sacromonte, que hasta ese momento no era tan importante. Entonces, total que Fray Alonso hace estos son los datos que nos da en ese primer recorrido, y 2 años después, cuando regresa a la región, volvemos a ver otros datos importantes. Y dice, sábado 13 de mayo de 1589, queriéndolo así el padre comisario, o sea, sale de la Ciudad de México, el padre Ponce del convento de la Milpa, va Xochimilco, Milpalta, y sale en compañía de sus 2 compañeros, y andadas 2 leguas llegó temprano a comer al de Xochimilco, donde fue recibido y tratado con mucha caridad y regalos, y se detuvo aquel día y el siguiente. Y ahí vinieron a ver algunas personas de México que acaso supieron su llegada a aquel pueblo, y al mismo efecto vino un fraile observante y 4 de los descalzos, con quienes se consoló mucho en el Señor, y si se detuviera allí más tiempo, acudiera mucha gente de aquella corte a verle, pero él se volvió luego el lunes de mañana a la Milpa, y despedido del padre comisario, partió con sus compañeros y con el guardián de Nativitas. O sea, esa es su estancia en la zona de Milpalta, y llega finalmente a Chalco, y vamos a ver qué nos agrega en estos datos. Dice, el martes 16 de mayo, al amanecer, camino del puerto para embarcarse para España, y pasando por Amezquite, o sea, Mixquic, convento de agustinos, y Tepopula, convento de dominicos, y por Ayapango, visita nuestra, llegó andadas 6 leguas al convento de Amecameca, que también es de dominicos, cuando los frailes estaban comiendo, los cuales le hicieron mucha honra y caridad y regalos. Detúvose allí todo aquel día, y convidado de ellos subió a ver y vio el monte
y cuevas del santo fraile Martín de Valencia, y su cilicio y las casullas con que decía misa, todo lo cual, como atrás queda dicho, es tenido con mucha veneración, así de los frailes seglares y españoles como de los indios, de los cuales hay puestos guardas que de día y de noche guardan aquellas ermitas y cuevas metidas en otras covachuelas y chozas, padeciendo mucho frío en aquel cerro con una devoción extraña. Bueno, primero nos constatamos que en esta época Ayapango finalmente se había decidido que quedara en manos de los franciscanos. O sea, Tenango se quedó sin el control de Ayapango y los naturales lograron finalmente que los franciscanos los volvieran a incorporar a su jurisdicción. Y pasado esto, entonces, vemos lo siguiente, que el Cerro del Sacromonte, con el culto a Fray Martín de Valencia y las reliquias, pues estaba en custodia no de los religiosos, sino que había un grupo de naturales que era el que se encargaba de proteger la cueva y los objetos. Entonces, desde luego que con el apoyo de los franciscanos, de los dominicos, perdón. Entonces, esto es muy importante porque nos habla que en el siglo XVI la población indígena se empieza a involucrar en todo el trabajo de evangelización y las devociones que se van impulsando y que se van fortaleciendo. Y para ese momento, entonces, pues, Fray Martín de Valencia, pues era una imagen muy popular en toda esta región. Bueno, dejamos entonces esta visita y pasamos a la siguiente, que es la visita de Francisco Aguiar y Seijas, realizada entre 1686 y 1689 por el sur del Arzobispado de México. A diferencia de Alonso Ponce de León, que dejó en manos del secretario todo el trabajo de descripción, Francisco Aguiar y Seijas fue muy riguroso y constató, él se hizo cargo de todo lo que era el trabajo de la visita. ¿En qué consistía la visita pastoral? Bueno, en revisar en cada lugar al que iban, llegar, realizar la ceremonia correspondiente y después ponerse a trabajar. El trabajo consistía en revisar todos los libros que tenían cada convento. Y el archivo parroquial debía de estar bien organizado porque se tenían que tener dispuestos los libros de bautizos, matrimonios, de funciones, de fábrica, los libros y otros documentos que más tarde formarían los famosos libros de providencias diocesanas. Entonces, el trabajo de Francisco Aguiar y Seijas fue muy riguroso y gracias a su rigor es que podemos saber pormenorizadamente la situación de cada lugar, ¿sí? Mientras que la visita anterior era solo hacer una vista de ojo de la situación general, no, aquí Francisco Aguiar y Seijas fue haciendo un trabajo con una descripción pormenorizada. Se caracterizó Francisco Aguiar y Seijas primero por ser un personaje muy estricto, de un carácter severo. La gente y todos los frailes le tenían miedo, el terror porque iba a llegar el visitador
y tenía que tener todo en orden, pero además venía precedido de una fama, o sea, era poco afable y iba a lo suyo, ¿no? Entonces, con ese rigor que lo caracterizó, llegó a la provincia de Chalco y su llegada al pueblo de Tenango es la siguiente. Primero sale de Chalco, de ahí se traslada, pasa por Cocotitlán y llega a Tenango. Y lo que tenemos es una descripción muy interesante que vale la pena ir desmenuzando. Dice, en el pueblo de San Juan Tenango Tepopula, de la jurisdicción de la provincia de Chalco, a 11 de diciembre de 1686 años, el ilustrísimo señor doctor don Francisco de Aguiar y Seijas, arzobispo de México, del Consejo de su Majestad, etc. Dice, mi señor, habiendo salido del pueblo y doctrina de Chalco, en continuación de la visita eclesiástica de este arzobispado, hoy día de la fecha, como a las 8 horas de la mañana, con repique de campanas, acompañado del reverendo padre Fray Rodrigo Álvarez, guardián, Fray Francisco de Miranda, ministro de doctrina, Fray Juan de Santillán y Fray Miguel Moreno, religiosos de la Orden de San Francisco. A ellos vinieron de Chalco, lo vinieron acompañando, y de don Juan de la Cueva Guevara, alguacil mayor de esta provincia, Juan Guerrero y el bachiller Ignacio Franco, y de otras muchas personas y feligreses, vecinos de este dicho pueblo y naturales de él, llegó a este dicho pueblo, que dista del de Chalco 2 leguas, como a las 10 horas de la mañana. Él salió a las 5 de la mañana, caminando, vino en compañía de todos estos funcionarios. Entonces, lo interesante es ver cómo lo reciben. Dice, llegó entonces a las 10 de la mañana, poco más o menos, y a la puerta del convento de esta iglesia parroquial fue recibido por los padres Fray José Vizcarra, que era el que estaba a cargo del convento, ministro de esta doctrina, y Fray Cristóbal de Molina y Fray Francisco de Tobar, de la Orden de Predicadores. Nos tenemos aquí a Francisco de Aguiar y Seijas, llegando frente al convento, acompañado por los padres del convento de Chalco, los alguaciles, el alcalde mayor, y los salen a recibir los padres dominicos para, traten de imaginarse que están ahí antes de entrar al atrio, están esperando la recepción. Entonces, vamos a ver cómo lo reciben. Dice, entonces están ahí a la entrada, dice, y entraron en procesión con repique de campanas, debajo de palio hasta la puerta de esta iglesia parroquial, de aquí, donde en la parte de dentro estaba prevenido un altar portátil, donde en la parte, y encima la Santísima Cruz. Y luego revestido con capa, el padre Fray José Jiménez, del Orden de Predicadores, quien le dio a su señoría ilustrísima el hisopo con agua bendita, y después de haber asperjado, bendijo el incienso y arrodillado, besó la Santísima Cruz, la adoró e incensó a su señoría ilustrísima, cogió la dicha cruz y llevando al lado derecho a dicho señor ilustrísimo, fue en procesión debajo del palio hasta la primera grada del altar mayor, cantando el Deum Laudamus. Entonces, esa fue la recepción que recibió. El Te Deum Laudamus es un himno muy importante que se cantaba en momentos especiales, ¿sí? Era para recibir a un funcionario, a un obispo, a un visitador, y en muchos lados el Te Deum, según la visita de Ponce de León, se entonaba en la lengua de cada lugar. Entonces, esto es muy importante porque es un himno que viene del medievo,
del periodo de los visigodos y que se fue incorporando al ritual de la misa y que formó parte de todo lo que era pues la ceremonia. Entonces, escuchar el Te Deum Laudamus en ese momento, para la gente era algo muy importante, no se escuchaba en cualquier momento. Solo, por ejemplo, cuando había, ya sea que el nacimiento de algún príncipe o la coronación del rey, se mandaba un mensaje y en la misa se indicaba que se debía de entonar el Te Deum Laudamus. Entonces, esto era lo que se estaba dando. Y después de eso, se procedió a dar la lectura del edicto de visita. Y dice, y el dicho preste subió al dicho altar mayor y sobre él puso la Santísima Cruz y apartado del altar al lado de la epístola, cantó los versos y una de las oraciones que dispone el manual. Y acabada se fue a la sacristía y dicho señor ilustrísimo, subió al dicho altar mayor y cantó la oración titular y la bendición episcopal, habiendo mucho concurso de gente y feligresía, y se sentó en su sitial, y en el púlpito de esta iglesia se leyó y publicó el edicto general de visita en altas e inteligibles voces por mí, el presente notario, y dicho señor ilustrísimo le hizo plática espiritual y acabada hizo oración y subió a este dicho convento. Bueno, hay que destacar algo, que se hacía la lectura del edicto, pero había además un intérprete en la lengua de cada lugar, que hacía lo propio, porque la población para esta época seguía siendo una población 100% náhuatl hablante. Entonces la misa se daba en latín, la escuchaban los indígenas, pero las indicaciones de las otras actividades se hacían en la propia lengua. ¿Sí? Bueno. Entonces, a partir de ahí, después de que se termina la ceremonia, empieza el trabajo del visitador y recorre, bueno, primero lo que hace es realizar la labor de bautizos, confesiones, los matrimonios, se revisa quiénes, las actas de los frailes que pueden dar misa. Entonces, durante este tiempo se dedica a eso. Y posteriormente a las solicitudes de los particulares que pedían que en sus haciendas se pudiera dar misa. Y más tarde, entonces, se hace el recuento de los habitantes de la cabecera. Entonces, la descripción que dio Aguiar Seijas de esta región es la existencia de 4 haciendas, de la hacienda de Martín de Orcolaga, y que tenía 6 trabajadores, españoles, mulatos y mestizos. Después estaba la hacienda del doctor José Díaz, médico, que tenía españoles, mestizos, que eran un total de 8. Después, 14 trabajadores en la hacienda de don Luis de Betancourt, entre españoles, mulatos, mestizos y negros. Y finalmente, en la hacienda de doña Leonor de Lara, que estaba a media legua, con 7 españoles, mestizos y mulatos. Entonces, lo que es interesante de esta descripción es que tenemos una población de españoles, de mestizos, negros y mulatos. ¿Qué pasó con toda esa población? Desapareció en el siglo XVII, ya no tenemos huellas de esa población que existía en esta región. Bueno, después tenemos la descripción de los ranchos, y están los ranchos de Diego Ramos, del rancho de Pascual Ramos, y de estos igual tenemos trabajadores que son españoles, mulatos
y mestizos. Y en total, bueno, se hace la suma y lo que es interesante ver es cómo en cada una de ellas se va detallando el número de trabajadores que hay en cada lugar. De la revisión de los libros parroquiales, entonces lo que se arrojó en este recuento fue que en cabecera de Tenango con sus barrios había 5 indios e indias casados y 39 muchachas y muchachos de doctrina. En San Mateo Tecalco, estaba a una legua, había 78 indias e indios y 29 muchachos y muchachas de doctrina, mientras que en San Antonio, aquí se menciona Caucingo, pero debe ser Cuauzozongo, 72 tributarios y 26 muchachos de doctrina, mientras que en San Martín, Pahuacán, a media legua había 96 tributarios y 37 muchachos para doctrinar. Y hay un pueblo que no he encontrado, que es Tepepata, que pertenecía a Tenango, que se había congregado, en el cual había 58 tributarios y 17 niños. Finalmente, en San Juan Coxtocán había 61 tributarios y 12 personas para doctrinar. Bueno, pues este recuento nos da un panorama de lo que era la situación de Tenango y el número de pobladores que no llegaban a los 1000 habitantes de la cabecera. Y para esa época una población de 1000 habitantes era bastante, era una población considerable. Bueno, dentro de estos informes, algo que llama la atención de la visita de Aguiar y Seijas es que menciona que en el convento de Tenango solamente había una cofradía, que era de Nuestra Señora del Rosario. Y llama mucho la atención que casi todos los conventos dominicos no se habían consolidado las cofradías. En comparación con las cofradías, que los conventos franciscanos, donde había al menos de 5 a 7 cofradías, en los dominicos no se había logrado hacer este trabajo. ¿Qué había pasado entonces? ¿Y cuál era la importancia de las organizaciones piadosas? Bueno, primero hay que señalar que las organizaciones piadosas, que eran las cofradías, fueron un elemento importante para propagar el culto, para consolidar la fe y sobre todo para poder apoyar en todo el trabajo espiritual. Gracias a las organizaciones de las cofradías fue que se lograron financiar la construcción de los templos, los adornos, pero además consolidar todas las actividades seculares. Las cofradías se encargaban de adornar los altares. Cada cofradía tenía una sección del templo destinada para ella y hacían, con lo que recaudaban, lograban adornar, pero también hacían trabajo, servicio social, atendían a los enfermos, fundaban casas de salud, hospitales, adquirían bienes para poder apoyar a sus miembros, etcétera, ¿no? Entonces, en los conventos dominicos solamente se habían consolidado las cofradías de Nuestra Señora del Rosario, que era la patrona del pueblo. Entonces, bueno, esto era entonces la situación que prevalecía en el siglo XVI. Finalmente vamos a concluir con la visita de Francisco Antonio Lorenzana y Buitrón, que se da en el año de 1767 y 1769. Él llega igual en un momento muy crítico para algunas órdenes y en particular
a los jesuitas, dado que Carlos III había dictado la orden de expulsión de la Compañía de Jesús. Entonces había pues mucha efervescencia de toda la población novohispana, reacios a que los jesuitas abandonaran el territorio, ya que habían hecho un trabajo misional muy importante en todo lo que era el norte, Guadalajara, Sonora, lo que era la Alta Pimería, entre Chihuahua, y en particular en Baja California, todas las misiones de la Baja California, pues todo eso había sido el trabajo misional de los jesuitas. Entonces llega Lorenzana en este contexto y realiza la visita. La visita de Lorenzana es más, podemos decir que más ligera. No tenía mucho conocimiento del territorio, así es que encomendó a Antonio de Alzate que hiciera un recorrido y levantara un mapa de lo que era el Arzobispado de México. Y Antonio de Alzate, como saben, es oriundo de Ozumba, pues se encargó de hacer este magnífico atlas del Arzobispado de México, en el que mostró la situación que había en la región. Lorenzana también llega en un momento muy importante en el que la corona decide que pues, las órdenes mendicantes ya cumplieron con su cometido y tienen que regresar a sus conventos, tienen que abandonar las parroquias y darlas al clero secular. Entonces empieza el proceso de secularización de las parroquias y Lorenzana viene con ese cometido de ver lo que era la situación de todo lo que era el Arzobispado de México, ver la situación de los curatos y empezar a hacer las reformas, quitarles las parroquias a franciscanos, dominicos y agustinos para que pasaran a manos del clero secular. Era un trabajo titánico el que tenía que hacer y no era tan fácil porque pues se iba a echar encima a todas las órdenes. Entonces primero viene en un momento en que crítico, cuando están expulsando a los jesuitas, y luego con este trabajo de hacer la secularización de las parroquias. Entonces lo que vemos es que gracias al trabajo de Alzate es que Lorenzana pudo ver la situación del Estado de México y en su paso por el territorio pues nos dejó estos datos, son muy breves. Él sale de la Ciudad de México, llega a Chalco, sale a las 5 de la mañana, llega a Chalco y después de ahí se traslada a Tlalmanalco. De Tlalmanalco va a Mecameca, de Ameca a Ozumba, de ahí se traslada a Xochimilco, Zacualpan, después llega a Jantetelco, de ahí va a la hacienda de Santa Clara, que era propiedad de los Icas Balseta, ni más ni menos. Después continúa hacia Jonacatepec y luego regresa a Oquituco, Tetela del Volcán, Hueyapan, Humiltepec y Ecatzingo, más o menos, ¿no? Entonces hace este recorrido por todo lo que es la región de Cuautla, que era conocida en esa época como las Amilpas, y regresa a este territorio. Entonces lo que nos ofrece Lorenzana en su descripción es lo siguiente: al pasar de Chalco a Tlalmanalco, nos dice: en este día a las 5 de la mañana salió su señoría ilustrísima del pueblo de Chalco para el de Tlalmanalco, donde llegó a las 7:30 y fue recibido con la ceremonia acostumbrada. Y habiendo hecho oración, procedió a la visita del Santísimo, pila bautismal y santos óleos
que todos estaba con el mayor orden, aseo y decencia. Y concluido esto y dichos los 3 responsos en los sitios prevenidos por el ritual, hizo su señoría ilustrísima una breve plática en que explicó los misterios que se contienen en los santos sacramentos del bautismo, Eucaristía y confirmación, que administró inmediatamente a 452 personas, confirmando 452, luego total fue 1,377 personas a las que bautizó, confirmó en el lapso que estuvo. Y nos describe que la iglesia parroquial tiene por titular al señor San Luis Obispo, o sea, está en Tlalmanalco, y por cura ministro interino al reverendo padre Fray Bartolomé González Sayas, y por guardián al reverendo padre Fray Gines de Cerda, y en él hay 7 religiosos para la administración. Y termina concluyendo que tiene esta cabecera 6 pueblos de visita, cuyos nombres, familias y feligreses son los que siguen. Bueno, esto es todo lo que nos ofrece Lorenzana, y lo que pues interesa señalar es que se reafirma aquí nuevamente que Ayapango había quedado en manos de los franciscanos, lo que habían sido los intentos de pasar Ayapango a Tenango, Centlalpa a Mecameca, Cuauhtémoc a Mecameca, pues todo quedó en meros intentos porque los franciscanos lo siguieron ocupando. Y esta es la distancia que nos daba en leguas, de todos los sitios bajo la administración de la cabecera de Tlalmanalco, fluctuaban entre 2 leguas y 1,5, y los pueblos bajo su jurisdicción eran la cabecera, bajo el patronazgo de San Luis Obispo, Ayapango, bajo el patronazgo de Santiago Apóstol, Centlalpa en manos de San Francisco, Cuauhtémoc en manos de Santiago, Chalma en Santa Isabel, Tlatecahuacan en San Antonio, y Cuautlalpan, San Martín en manos de San Martín Obispo, y con todo esto sumaba un total de 3,344 personas. Entonces, estas son las 3 visitas pastorales en las cuales, pues lo que vemos, no aparece la última, no aparece Tenango. Y para concluir, pues vamos a ver lo que fue el proceso de secularización que quedó plasmado en esta visita de Lorenzana, en el mapa que se hizo del curato de Tlalmanalco. Lo que podemos ver primero es el trabajo que hizo Alzate, recorrer todo lo que era el territorio perteneciente a Tlalmanalco. Esta parte corresponde al curato de Amecameca, que era muy pequeño, y esta otra al curato de Chimalhuacán, Chalco, mientras que la segregación que se hizo del curato de Tlalmanalco fue esta sección. Se separó, Temamatla se erigió como vicaría, administrando el pueblo de Cocotitlán, San Andrés Metla, Paucingo, entre otros, mientras que el curato de Tepopula, aquí lo dejó para otra lámina, en el que aparece, bueno, la cabecera de Tenango con todas las visitas que comprendían la cabecera, que eran las haciendas. Tenemos 1, 2, 3, 4 haciendas. Está la hacienda de Retana, la hacienda de Tlaximilulco, entre otras, y los pueblos. Tenemos Soyatzingo, Mihuacán, Ahuacán, San Juan Tenextitla, entre otros, Santiago Tlatelolco, y la hacienda de Joyacán, entre otras, ¿sí?
Y está la cabecera de Tenango y la visita o la vicaría de Popula. Entonces, este mapa es muy ilustrador porque nos habla de la recomposición del territorio y los pueblos que quedaron bajo la jurisdicción de Tenango hacia 1767. Vendrían después épocas más difíciles, cuando pues sobreviene el movimiento de independencia y varios de las visitas pastorales pues quedaron archivadas, no se conocieron. En la actualidad pues tenemos el archivo que tiene la orden de los dominicos, el cual hace falta trabajar, y dentro de las visitas parroquiales que tenemos, pues es la de Alonso de la Mota y Escobar. En otra ocasión podemos abordarla para ver qué es lo que nos ofrece. Pues en este contexto es como podemos insertar el papel que tuvo el convento de Tenango dentro de todo este trabajo misional encabezado por los dominicos en la parte sur de la provincia de Chalco. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por esta enriquecedora plática donde pues muchos comentarios quedan un poco suspendidos, pero también es para que sigan la obra del doctor Tomás Jalpa, quien tiene obra escrita acerca de nuestra región. Muy interesante cómo ha sido el camino de la orden de predicadores, pero además estas pugnas con los franciscanos y con otras órdenes, ¿no? Que es tan interesante y tan rico. Bueno, le agradecemos muchísimo, y para respetar los tiempos de la celebración eucarística, pues en esta ocasión no va a haber preguntas, pero eso nos insta a estar al pendiente de las conferencias del doctor, porque son múltiples aquí en la región. Entonces, Monseñor, por favor, nos hace el favor de entregarle el reconocimiento al doctor Tomás Jalpa, y pues muy agradecidos con la comunidad de Tenango del Aire por facilitarnos este espacio, con el padre Gregorio, con el vicario, el padre Roberto, quienes han tenido a bien apostar también por estos encuentros conmemorativos. Doctor Tomás Jalpa Flores, siempre es una delicia escucharlo. Nos hace memoria de cómo se ha ido configurando esta sociedad, sobre todo cómo ha ido creciendo la evangelización también en esta zona, y los desafíos que tenemos en la actualidad para seguir pues implantando el evangelio, pero nos deja pues una pista muy importante con los datos que usted ha recabado en sus estudios y las pistas que nos brinda para continuar con nuestro trabajo. Creo que quedamos muy motivados para adquirir algunas de sus obras que han sido publicadas, y también para seguir escuchándolo en posteriores ocasiones, que esperamos que sea pronto. Por haber impartido la conferencia Tenango te Popula en las visitas pastorales del siglo XVI-XVIII, con motivo de la conmemoración de los 500 años de la llegada de la Orden de Predicadores a México y a la región de los volcanes. Sirve el presente como reconocimiento a su labor y trayectoria académica y cultural. 12 de junio del 2026, en el Templo y Exconvento Dominico San Juan Bautista, Tenango del Aire. Tu servidor, Víctor René Rodríguez Gómez, obispo de la Diócesis de Valle de Chalco. Muchas gracias por todo su apoyo. Un fuerte aplauso. Padre Gregorio, muchas gracias por su hospitalidad. Muchas gracias, Padre.